Amados hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Es un privilegio y es una bendición el poderme dirigir a ustedes por medio de este canal de YouTube. Gracias a Dios porque aun cuando estamos a la distancia, aun cuando no tenemos la posibilidad de reunirnos físicamente y de estar como nos gustaría estar en el mismo lugar, reunidos, adorando, alabando a nuestro Dios juntos, aun cuando no podemos hacerlo en este momento, en este tiempo, por las circunstancias especiales que nos rodean, pero bendito sea Dios que nos ha dado al mismo tiempo estos medios, estos instrumentos, para que podamos seguir en contacto, pero sobre todo eso, bendito sea Dios que nos ha dado de su Santo Espíritu y de su presencia, esa presencia que no queda cautiva en ningún momento, esa presencia que rebasa tiempo y espacio y nos permite estar como uno solo, nos permite verdaderamente, como dice su palabra, estar unidos en espíritu, en un mismo espíritu. Así que en este día, en este domingo 31 de enero del año 2021, que es el día del Señor, es el día en que dedicamos para reunirnos cuando lo podemos hacer, para estudiar su palabra, para adorarle. Es el día en que nos apartamos de nuestras otras actividades cotidianas. Gracias al Señor porque hoy podemos reunirnos de esta manera. Ya hemos leído su palabra, ya lo hemos adorado, ya lo hemos exaltado también con el canto, y ese es el tiempo ahora para acercarnos a escucharlo a Él, a escuchar su voz a través de su palabra expuesta, a través de su palabra predicada. Así que les pido por favor que me acompañen, que inclinen sus rostros en este momento y que pongamos este tiempo especial en las manos de nuestro Dios. Oremos, por favor. Padre bendito, Dios eterno, gracias nuevamente, Señor. Gracias una vez más porque nos das este regalo de tu palabra, porque nos das este regalo de tu presencia. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tenemos para acercarnos a la Escritura, a esa palabra viva, a esa palabra eficaz, a esa palabra que siendo espada de doble filo, es al mismo tiempo luz que alumbra, es al mismo tiempo pan que alimenta nuestro espíritu. Señor, estamos conscientes de que sin ti nada podemos hacer. Como tú lo dijiste, Señor Jesucristo, separados de mí nada podéis hacer. Estamos conscientes de que solamente tu Santo Espíritu es el único que puede llegar no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón, y es el único que puede de una manera eficaz aplicar tu palabra a nuestra vida. Así que, Señor, rogamos por favor que tú tomes este tiempo en tus manos. Te ruego que tú tomes mi vida en tus manos y que tú nos hables, por favor. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues ya hemos leído la palabra de Dios. Hemos leído en la carta a los Filipenses, capítulo 2, de los versículos 12 al 30. Sin embargo, les pido que ustedes tengan sus Biblias abiertas, por favor, y que vayan siguiendo la exposición de la palabra en la Escritura. Estamos en una serie de sermones que iniciamos prácticamente con este año, con este mes de enero, que precisamente el día de hoy estamos concluyendo. Es una serie de sermones sobre la epístola de los Filipenses, una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribe desde la prisión en Roma, y una carta que lo hemos mencionado los domingos anteriores, es conocida como la epístola del gozo, como la carta del gozo, y que esto tiene una significancia, una relevancia mayor, ya que el apóstol Pablo la escribe desde la cárcel. Y aunque hablamos del apóstol Pablo, bueno, ustedes y yo entendemos que realmente no es Pablo, no es Saulo de Tarso quien finalmente escribe este mensaje, sino que es el Espíritu Santo que lo inspiró. Y no es únicamente la iglesia de Filipos
en el siglo primero de nuestra era, a la cual va dirigida esta carta, sino que es dirigida a cada uno de nosotros, a usted y a mí, a la iglesia del siglo primero y a la iglesia del siglo XXI también. Déjenme a manera de introducción mencionar, porque está relacionado con el mensaje que vamos a compartir el día de hoy, mencionar a un personaje histórico que para mí en lo personal es uno de mis personajes favoritos, y estoy hablando de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona tiene la característica, este personaje histórico, tiene la característica de que es reconocido por el mundo secular, por el mundo no cristiano, por sus aportes tremendos a la filosofía, pero también es reconocido al mismo tiempo por el pueblo de Dios, por la iglesia de Jesucristo, por sus aportes tremendos a la teología y a la comprensión y al conocimiento de la palabra de Dios. Y algo curioso, es un personaje al cual admiramos y al cual mencionamos tanto protestantes como católicos romanos y otras tradiciones cristianas también. Este hombre, Agustín de Hipona, o San Agustín para algunos, nosotros no acostumbramos a añadir el título de San antes de las personas. Agustín de Hipona, conocido así por el lugar donde nació, en Hipona, en el norte de África. Él vivió del año 354 al año 430 después de Cristo, es decir, vivió entre los siglos cuarto y quinto de nuestra era. Como les decía, fue un teólogo y un filósofo brillante, llamado por algunos el doctor de la gracia, doctor en el sentido de alguien docto, de alguien experto, de la gracia, ya que entendió y desarrolló este tema de la gracia tal vez como ningún otro teólogo. Fíjense que entre sus obras principales él tiene dos libros principalmente, un libro que se llama La ciudad de Dios y otro que se llama Confesiones. Tiene muchos más, pero estos son, digamos que sus obras más reconocidas. Y en una de ellas, en el libro llamado Confesiones, hay una frase por ahí que de alguna manera Juan Calvino retoma en su tiempo, y que muchos otros estudiosos de la palabra de Dios han retomado también, que de hecho forma parte de una oración que él hace, y dice así, dice: Señor, concédenos lo que mandas, y luego manda lo que quieras. Concédenos lo que mandas, y luego manda lo que quieras. Agustín creía, junto con Pablo, que Dios mismo pone en nosotros así el querer como el hacer, de acuerdo a su voluntad, y que por esto toda la gloria de todo lo que hacemos y de todo lo que actuamos y de todo lo que hay en nuestra vida es únicamente para Dios. Fíjense que la segunda parte del capítulo 2 de Filipenses, que ya hemos leído, nos exhorta a ocuparnos activamente de nuestra vida espiritual, porque finalmente Dios es quien pone en nosotros el deseo y también la capacidad de hacerlo. El deseo de ocuparnos de nuestra vida espiritual y también la capacidad de ocuparnos de ella. Así que ocuparnos en nuestra salvación seguramente nos alejará de vivir un cristianismo light y nos llevará a vivir un cristianismo radical, aferrado a la palabra de Dios. Así que vamos a ver qué es lo que la Escritura tiene para nosotros en este día. Vamos al texto, Filipenses capítulo 2, versículo 12, comienza la palabra aquí diciendo: por tanto, amados míos. Y este por tanto, recordemos siempre que es como una bisagra, que es como una unión entre el texto que ya dejamos atrás y el texto que vamos a comenzar a leer. No olvidemos, por favor, que la semana pasada
predicamos y estuvimos reflexionando alrededor de Filipenses capítulo 2 de los versículos 1 al 11 y sobre todo en los últimos versículos se encuentra un canto, una doxología hacia Jesucristo en la cual se habla de su humillación y se habla de su exaltación también. Y entonces después de decir la palabra voy a leer los versículos 10 y 11 solamente para agarrar esa bisagra y continuar con el texto. Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y después de terminar con esta doxología, continúa con la frase que yo les comentaba. Por tanto, debido a esto, dice aquí la palabra, amados míos, iglesia de Filipos, pero iglesia también de Jalapa, iglesia de todo el mundo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahí quisiera detenerme. Hay una exhortación aquí de parte de la palabra que dice, ocúpense, por favor, así como siempre han obedecido en mi ausencia o en mi presencia, dice el apóstol Pablo, a nosotros nos diría seguramente el Espíritu de Dios, así como siempre han buscado obedecer mi palabra, hoy les digo, hoy los exhorto a esto, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Fíjense que la palabra ocúpense u ocuparse significa trabajar activamente en algo, con un propósito en mente. Siempre me gusta hacer referencia al texto griego porque finalmente es el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento y nos da luz sobre lo que nos está enseñando. Y la palabra que aquí se traduce como ocupaos o ocúpense es katergosomai, katergasomai. La palabra katergasomai es una palabra que tiene el sentido, tiene el concepto de no solamente ocuparse en un trabajo cotidiano, común y corriente, sino en ocuparse activamente en algo con un propósito en mente. El mandato de la palabra, del Espíritu, no de Pablo, es este: no estén ociosos en cuanto a su salvación. Ocúpense en su salvación. Y seguramente que yo espero que ya están surgiendo algunas preguntas en su mente y alguien se esté preguntando, ¿esto quiere decir que debo esforzarme para ser salvo? ¿No es algo que contradice la enseñanza de la salvación por gracia? ¿No es algo que va en contra de algo de lo que hemos estado hablando insistentemente, que somos salvos por gracia? ¿Quiere decir entonces esto que debo ocuparme, que debo esforzarme para ser salvos? No, definitivamente no. Somos salvos por gracia. De acuerdo con Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice ahí la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En cuanto a qué quiere entonces el Señor que trabajemos en lo relacionado con nuestra salvación. Bueno, ahí necesitamos otra vez recurrir al idioma griego y ver cuál es la palabra que se traduce como salvación, y es la palabra sotería. Sotería. De esa palabra de sotería se deriva una rama de la teología sistemática que se llama soteriología y que trata precisamente de la teología de la salvación. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de eso. Solamente quiero mencionar que la palabra usada ahí en el texto griego es la palabra sotería.
Y esta palabra sotería no significa solamente salvación, tiene un concepto más amplio, también significa salud. Muchas, pero muchas veces en el texto bíblico, salvación y salud son utilizadas incluso como sinónimos, incluso como palabras que se están refiriendo al mismo término. Entonces, sotería también se puede traducir como salud, y por el contexto podemos entender que no está hablando de la salud física, sino de la salud espiritual. La salvación, hermanos, ya la tenemos por gracia, como un resultado de la obra perfecta y completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. No puedo mejorar ese hecho consumado ya de una manera perfecta, pero en lo que sí debo ocuparme es en mi salud espiritual. A lo que está exhortándonos aquí la palabra no es a que nos ocupemos en lograr nuestra salvación, puesto que nuestra salvación ya fue lograda por el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, quien murió en lugar de nosotros una sola vez y para siempre, en un sacrificio irrepetible, en un sacrificio perfecto. Por lo tanto, yo no puedo ocuparme en lograr mi salvación, pero sí puedo ocuparme en mi salud espiritual. Y otra acepción que tiene también la palabra sotería es libertad. Una posible traducción también es libertad. Así que pudiéramos decir, ampliando el concepto, que aquí la palabra de Dios está diciendo: ocúpense en su salvación, ocúpense en su salud espiritual, ocúpense en la libertad que ya les ha sido dada por gracia. Ocúpense en esto. Déjenme usar una ilustración para tratar de explicar un poco más lo que entendemos que la palabra enseña en esta parte. Y imaginémonos por un momento que nosotros somos una persona desafortunada que va navegando en un río con una rápida corriente. Vamos en una balsa o en una pequeña lancha y no nos hemos dado cuenta hasta determinado momento que muy cerca de donde nosotros estamos siendo arrastrados por la corriente de ese río hay unas inmensas cataratas, hay unas inmensas cascadas que terminan muchos metros más abajo en rocas filosas, y que nosotros nos estamos dirigiendo velozmente hacia esas cataratas y que irremediablemente vamos a caer por ellas e irremediablemente vamos a morir. Y en ese momento viene alguien, y ese alguien es Dios, y de una manera sobrenatural nos saca de ese río de tanto caudal, de tanta corriente, nos saca y nos pone a salvo, nos pone en la orilla, nos acaba de salvar de una muerte segura. Pero nosotros, como somos dejados allí en la orilla, estamos empapados con un agua helada, toda nuestra ropa y nuestros zapatos mojados totalmente, tiritando de frío, heridos probablemente lastimados, a punto de caer en la hipotermia. Y entonces ya fuimos salvados, ya fuimos rescatados, pero ¿cómo necesitamos una ropa seca? ¿Cómo necesitamos unos zapatos secos? ¿Cómo necesitamos ser puestos en un lugar donde haya calor? A lo mejor ser llevados a una cabaña donde haya una chimenea, donde podamos encender un fuego y podamos calentarnos. ¿Cómo necesitamos limpiar nuestras heridas para seguirnos recuperando de aquello que estábamos viviendo? Bien, usando esta ilustración, a lo mejor podemos entender lo que la palabra nos está enseñando aquí. Dios nos salva a través de la muerte de Jesucristo gratuitamente. Ahora nosotros debemos ir a un lugar seco y caliente, limpiar nuestras heridas, desatar nuestras manos, si es que estábamos también con pérdida de nuestra libertad, si es que estábamos atados también, desatar nuestras manos, y debemos ocuparnos en eso con diligencia, con reverencia y con prontitud. Pero aún en eso no hay mérito propio, porque es Dios
el que produce en nosotros el deseo de hacer eso y la fuerza para hacerlo. Todo eso porque está dentro de su voluntad. Y eso es lo que dice el siguiente versículo. El versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso es que yo me refería en la introducción de esta reflexión a aquella oración de Agustín de Hipona cuando dice: Señor, concédenos lo que mandas y luego manda lo que quieras. La palabra de Dios te exhorta a ti y a mí en esta mañana a que no vivamos un cristianismo light, a que vivamos un cristianismo radical. La palabra de Dios nos exhorta nuevamente a través de esta carta a los filipenses a que nos ocupemos en nuestra salvación, a que nos ocupemos en las cosas que tienen que ver con nuestro espíritu, en las cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Dios ya nos ha rescatado, Dios ya nos ha salvado de la muerte eterna, pero ahora nos dice: ocúpate, no descuides una salvación tan grande, y no porque la vayas a perder. La salvación no se pierde. La palabra de Dios es clara en cuanto a esto. El Señor Jesucristo dice: mis ovejas me han sido dadas por mi Padre y nadie las arrebatará de mi mano. Y en otra parte dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni espada, ni hambre, ni muerte, ni desnudez, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo que está por crearse, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes bien, en todas estas cosas, dice la palabra, somos más que vencedores. No es que vayamos a perder la salvación, pero sabes que sí podemos perder el gozo de la salvación. Sabes que sí podemos perder la bendición de caminar dentro de la voluntad de Dios. Lo que sí podemos perder es lograr ese propósito y esa bendición que Dios tiene reservada para nuestra vida. Por eso es que la palabra aquí nos insiste: ocúpense en su salvación, pero y dice además con temor y temblor. Y la palabra temor y temblor simplemente quiere decirnos, quiere enseñarnos, quiere recordarnos que este ocuparnos en las cosas del Espíritu, que este ocuparnos en las cosas de Dios es algo que tenemos que hacer con reverencia, es algo que tenemos que hacer con diligencia, es algo que muchas veces requiere también de disciplinar nuestra vida, de tomar en serio las cosas de Dios. ¿Saben cuál es la principal diferencia entre un cristianismo light y un cristianismo radical? Es qué tan en serio tomamos la palabra de Dios, qué tan en serio tomamos el mensaje de Dios, qué tan en serio tomamos las cosas que tienen que ver con nuestro espíritu. Y a mí me da muchísimo ánimo y a mí me da muchísimo entusiasmo cuando leo el siguiente versículo, porque ahí me dice la palabra: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, es decir, el desear. Si hermano mío, tú estás en esta tarde, en este mediodía, viendo este canal y estás siendo alimentado al escuchar la palabra de Dios, es porque el mismo Dios ha producido en ti ese deseo. Si tú abres la escritura con el deseo de entender y de aprender de ella, es porque el mismo Dios puso en ti ese deseo. Si tú te has puesto esta mañana de rodillas o anoche lo hiciste para clamar a Dios y para orar a Él, es porque el mismo Espíritu de Dios produce en ti ese deseo. Pero ¿cuántas veces también tenemos el deseo de hacer algo y nos faltan las fuerzas, y nos falta la energía, y nos falta la determinación? ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos comenzado el año proponiéndonos que este año vamos a leer la Biblia completa de tapa a tapa y que vamos a leer todos los días por lo menos 3 o 4 capítulos, y comenzamos a lo mejor el 1 de enero muy animados en hacerlo, y para el 31 de enero ya perdimos el ánimo?
ya perdimos la energía, ya perdimos la fuerza, ya perdimos el propósito que nos habíamos hecho. ¿Sabes quién es el que pone en nosotros la energía? ¿Quién es quien pone en nosotros no solamente el querer, sino también el hacer? El mismo Dios. Así que toda la gloria y toda la honra es únicamente para Él. Y termina diciendo ese versículo: así el querer como el hacer, por su buena voluntad, es decir, de acuerdo a su buena voluntad. Después de dejar establecido esto, que tiene que ver totalmente con el crecimiento de nuestra vida espiritual, en la cual debemos de estar ocupados, después de esto, la palabra da algunas indicaciones, algunas instrucciones de qué significa finalmente esto. ¿Qué significa ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Y empieza a describir unos cuatro características, 4 rasgos de carácter. Otra vez la Biblia, la Escritura, hablando del carácter del cristiano, hablando de tu carácter y de mi carácter, de cómo debemos ser, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos vivir cuando nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Y dice el versículo 14: hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. Hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Qué quiere decir murmuraciones? Bueno, en algunas otras versiones de la Escritura se traduce como quejas, es decir, hagan todo sin estarse quejando, hagan todo sin estar murmurando por las cosas que tienen que hacer. Y luego dice también sin contiendas, refiriéndose a discusiones, a alegatos. Ambas cosas, las murmuraciones y las contiendas, es decir, las quejas y las discusiones o alegatos, hablan de una mala disposición de ánimo o de motivaciones equivocadas para hacer lo que estamos haciendo. ¿De qué sirve si nosotros estamos dirigiendo un estudio bíblico, si nosotros estamos discipulando a alguien en el conocimiento de la palabra de Dios, si esto lo hacemos quejándonos entre dientes? El tiempo que tengo que invertirle, las otras cosas que pudiera yo hacer si no estuviera dedicándole tanto tiempo a esto, las cosas que a lo mejor estoy perdiendo, que estoy dejando de vivir por estar haciendo lo que estoy haciendo. Eso se llama murmurar, eso son murmuraciones. Y las contiendas y disensiones es cuando a veces decimos, bueno, fulano de tal debería de estarlo haciendo, pero no lo hace. O cuando entramos en debate y en discusión por a quién le tocan hacer las cosas dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia, dentro de lo que Dios nos ha mandado hacer. Normalmente, la mayoría de la gente, cuando debe hacer un trabajo, sobre todo un trabajo sacrificial, un trabajo que requiere de esfuerzo, que requiere de tiempo, la mayor parte de la gente termina con quejas y con discusiones. Pero el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: pero entre ustedes no será así. Sigue diciendo el texto, versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí nos da 2 características más, 2 rasgos de carácter más, que como cristianos viviendo un cristianismo radical, nosotros debemos de buscar tener. Que como cristianos que están ocupados en su salvación con temor y temblor, nosotros deberíamos de esforzarnos por tener. Dice primero irreprensibles. ¿Y qué quiere decir irreprensibles? En alguna otra reflexión yo les decía coloquialmente, no tener cola que te pise, no tener cosas que alguien te puede reprochar porque estás haciendo indebidamente. Otra forma de expresar irreprensibles es decir, sin culpa, no encontrando de qué culparlos. Dice la palabra de Dios: sean irreprensibles, sean sin culpa, que no haya motivos por los cuales los puedan culpar, y los puedan culpar además con razón.
Y sigue diciendo después, para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra traducida aquí como sencillos significa sin mezcla, es decir, de una sola pieza, o sea, íntegros. Un solo carácter, una sola forma de ser, una sola manera de comportarse. Sean irreprensibles y sean sencillos. Fíjense que sería seguramente más fácil desarrollar ese carácter si estuviéramos rodeados todos los días de gente así, de gente sencilla, de gente irreprensible, de gente que no usa murmuraciones, de gente que no suele entrar en contiendas ni en discusiones. Seguramente que si viviéramos rodeados de personas así y viviéramos en ese ambiente todos los días, sería mucho más sencillo desarrollar ese tipo de carácter. Pero el reto es que somos llamados a ser así en medio de gente maligna, perversa, corrupta, torcida y depravada. Estoy usando solamente adjetivos que diferentes traducciones de la Biblia usan en este versículo. Cuando dice, en medio de una generación maligna y perversa, y en otras traducciones ahí usan las palabras torcida, corrupta, depravada. Bueno, esa no es una descripción mía, no es que esté yo describiendo a la sociedad en la que vivimos, es la descripción que hace la palabra de Dios. Bueno, ahí en medio de esa generación, ahí en medio de esa cultura, ahí en medio de esa sociedad, es a donde nosotros hemos llamados a desarrollar este carácter del que habla la palabra de Dios. Es donde somos llamados a vivir sin murmuraciones, sin detracciones, sin discusiones, sin alegatos, a donde somos llamados a vivir de una manera sin mancha, incorruptible, de una manera sencilla, simple, sin dobleces, con integridad, sin mezclas de diferentes tipos en nuestra personalidad. Y esto tiene una intención, que resplandezcamos como farolas que alumbran al mundo que está lleno de oscuridad. Eso es lo que dice al final del versículo 15, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y miren, esto nos recuerda otro pasaje de la Escritura del cual estuvimos predicando también, el Sermón del Monte, a donde el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16, le dice a aquellos que lo están escuchando y nos dice a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y hagan ¿qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el que nosotros tengamos esta forma de vivir que tiene que ver con un cristianismo radical, que no tiene que ver con un cristianismo light, esta forma de vivir en la que estemos todos los días ocupados en nuestra salud espiritual, ocupados en nuestra libertad, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. La finalidad de que vivamos así, la finalidad de que resplandezcamos en medio del mundo es una sola: que Dios sea glorificado, que la voluntad del Padre se cumpla y que Él reciba la gloria y que Él reciba el honor. Sigue diciendo, versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos a la palabra de vida. En la Nueva Versión Internacional dice manteniendo en alto la palabra de vida. Y en la traducción en lenguaje actual dice aferrados a la palabra de vida. Así que tomemos para fines de esta reflexión las tres versiones y digamos, bueno,
nos está invitando a que vivamos de esa manera, a que vivamos como luminares en el mundo, pero que al hacerlo estemos asidos de la palabra, estemos aferrados a la palabra, estemos levantando en alto la palabra de Dios. Con esa característica, ocuparnos en nuestra salvación incluye nuestro comportamiento y nuestra forma de vida delante del mundo. Pero aún eso, aún ese comportamiento y aún esa forma de vida debe ser normado por la palabra de Dios, aferrados a ella y poniéndola en alto. Pablo concluye esa exhortación diciendo: si ustedes hacen eso, entonces en el día final yo podré decir, no corrí en vano, no trabajé de balde. Dice así el texto: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo le decía a los filipenses: si ustedes viven de esa manera, y si ustedes viven aferrados a la palabra de vida, y si ustedes viven poniendo en alto la palabra de vida y siendo luminares en el mundo, entonces decía Pablo, todo lo que yo he sufrido, todo lo que yo he tenido que padecer, las persecuciones, los azotes, los naufragios, la misma prisión en la que me encuentro el día de hoy, habrá valido la pena. No habré corrido en balde, no habré trabajado en balde. Yo creo que no existe un estímulo mayor para cualquier persona que enseña la palabra de Dios o que predica la palabra de Dios. No hay estímulo mayor, no hay algo más satisfactorio que ver que las personas a las cuales les has predicado, a las cuales les has explicado, les has enseñado, están poniendo en práctica esa palabra. Creo que nadie que predica sinceramente la palabra de Dios busca ninguna ganancia económica, personal, de poder o de privilegios, pero el mayor privilegio que puede haber, la mayor satisfacción que puede haber, es que aquella persona que está escuchando la palabra, aquella persona que está recibiendo la enseñanza, la haga parte de su vida, la ponga en práctica, sea luminar en el mundo, y esto sea únicamente para la gloria de Dios. Sigue diciendo, ya voy terminando, hermanos, versículo 17 y 18, sigue diciendo el apóstol y lo hace de una manera tan especial. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros junto conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, Pablo sabía bien que existía la posibilidad de que no saliera con vida de aquella prisión romana, de que al final fuera ejecutado. Eso era una posibilidad muy real para él. Pero él la visualiza en otros términos, no como una tragedia, sino como parte de la misma experiencia con Dios, como parte del mismo caminar con Dios. Y entonces usa un ejemplo muy judío, muy hebreo, tomado de la ley mosaica, tomado de la ley ceremonial y sacrificial que se encuentra en el Pentateuco, y dice: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Fíjense que esta expresión hace referencia a lo que hacían los sacerdotes, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes en el templo de Jerusalén, lo que hacían todos los días en la mañana y en la tarde, cuando en el templo ofrecían un cordero en holocausto, es decir, del todo quemado, en un sacrificio del todo quemado, y después derramaban aproximadamente 1 litro de vino sobre aquel sacrificio como un olor grato delante de Dios. Si ustedes buscan en el libro de Números, van a encontrar por ahí del capítulo 24, van a encontrar una descripción, y en otras partes también del Pentateuco, de lo que eran estos sacrificios. Y ahí se menciona
que el sacerdote, después de ofrecer el sacrificio del todo quemado, el holocausto, debía derramar en algo que se llama, en un acto que se llama libación, aproximadamente un cuarto de hin con H, que es una medida utilizada en el Antiguo Testamento, una medida de capacidad, una medida de volumen, y sabemos hoy que un cuarto de hin equivale aproximadamente a 1 litro, y esto era derramado como una ofrenda más, como la parte final de la ofrenda de aquel holocausto sobre aquel cordero que había sido sacrificado delante del Señor. Y así que él está diciendo, si soy sacrificado, si soy ejecutado, si no salgo con vida de esta prisión, seré solamente como esa libación, como ese vino derramado en libación sobre el verdadero sacrificio que es vuestra fe, que es vuestro servicio. Así que Pablo dice, eso, el saber eso, a mí me llena de gozo y de alegría. Así que ustedes gócense y alégrense conmigo. Pablo, el apóstol Pablo, había vivido una vida ocupado en su salvación, y ahora exhortaba a sus amados amigos y hermanos de Filipos a que vivieran de la misma manera. Así que no había miedo ni tristeza por el posible desenlace fatal que él pudiera tener. Más bien había alegría y gozo. En los siguientes versículos que ya leímos hace un momento con la persona que hizo la lectura, del versículo 19 al 30, no me voy a detener en ellos, aunque desde luego que tienen también, es importante, tienen enseñanza importante de la Escritura. Pero básicamente Pablo está poniendo 2 ejemplos de 2 personas reales, de 2 personas vivas junto con él en su tiempo, y que eran un ejemplo de lo que significa ocuparse en la salvación con temor y temblor, de lo que significa vivir una vida radicalmente entregada a Cristo. Y estos hombres eran Timoteo, a quien Pablo dice es como mi hijo, me ha servido de la manera que un hijo sirve a un padre en el Evangelio, y la otra persona era Epafrodito, dos nombres muy griegos, y de este Epafrodito él lo llama hermano, colaborador, compañero de milicia. No sabemos exactamente qué le había pasado, pero sí sabemos que había estado muy enfermo, y que había estado muy enfermo por causa de la obra del Evangelio, por causa de la obra de Dios. Hermanos, para concluir y para terminar este mensaje, vivimos tiempos difíciles. Parece que la tragedia, la maldad y la corrupción del ser humano crecen sin medida en todo el mundo. Tal parece que esto que acabo de mencionar crece sin límite en todo el mundo. Particularmente durante los últimos 10 meses, tal vez de febrero, marzo del 2020 hacia acá, hemos vivido rodeados de una pandemia que ha cobrado tristemente la vida de más de 2 millones de personas, y que mantiene enfermos, o que ha tenido enfermos a más de 100 millones de personas en todo el mundo en este mismo tiempo. Y a la vez, mientras esto ocurre, mientras esto se está desarrollando, vemos que los crímenes, los abusos y la inmoralidad sexual se multiplican como si no hubiera pandemia, como si nada los estuviera obstruyendo. Esta época, sin lugar a dudas, es oscura, pero no estoy seguro que lo sea más de lo que era la Roma del siglo I de nuestra era, cuando Pablo estaba preso en esa ciudad y escribió esta carta a los filipenses lleno de gozo y animándolos siempre a que se gozaran junto con él. Hermanos, hoy como ayer, hoy en el siglo XXI, como ayer en el siglo I, la palabra de vida, como aquí se le llama, esa palabra que es aplicada eficazmente por el Espíritu Santo a nuestra vida, nos dice: ocúpate, no estés ocioso,
trabaja, haz la tarea en todo lo que tiene que ver con tu sotería, es decir, con tu salvación, es decir, con tu salud espiritual, es decir, con tu libertad. Hazlo, hermano, porque el que pone en ti el deseo de ocuparte en esas cosas es el mismo que te da la capacidad de hacerlo. Es Dios mismo. Atrévete, atrevámonos a ser luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Aférrate a la palabra de Dios y vívela. Recuerda que Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser semejante a Dios como algo de que aferrarse, aquel que se despojó a sí mismo, se humilló, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, ese mismo Jesús dice que tú eres luz del mundo. Así que alumbra con esa luz, que no es tuya, que es de Jesús, que hoy ha sido exaltado a lo sumo, pero que te hace a ti y a mí, pobres pecadores, partícipes de su luz, como un motivo para que el Padre sea glorificado. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Hazlo ya. Este mundo lo necesita desesperadamente. Que el Señor te bendiga, hermano.